vamos a seguir con esta segunda parte de este primer día y ahora vamos a hablar de cómo los fondos europeos, que es un tema del que ya hemos hablado en esa primera mesa de los CEOs, pueden ayudar a los pequeños y pueden ser una herramienta necesaria para también pequeños y medianos empresarios. Adelante, Pablo, todo tuyo. Pues muchas gracias. La verdad es que es un placer para mí presentar esta mesa redonda, Impulso a las pymes a través de los fondos europeos. Hoy precisamente los diarios económicos abrían con la noticia de que la Comisión Europea ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Falta todavía porque se apruebe por el ECOFIN. Pero de estos fondos son de los que estamos hablando, de los Next Generation. Déjenme recordarles cómo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se aprueba en julio de 2021 como reacción a la crisis del COVID-19, a la crisis económica que la paralización de la economía de facto provoca en toda Europa, y cómo es una medida nueva, si me permiten, incluso desde una perspectiva económica con una vertiente claramente keynesiana y distinta a cómo había sido tratada la crisis financiera de una década antes. Pero hay un elemento, un instrumento muy relevante en estos fondos europeos Next Generation que se aprueban entonces en 2021, que es su financiación a través de la deuda mancomunada de los Estados miembros de la Unión Europea. Es la primera vez que se emite deuda pública europea para financiar un programa, una política pública europea, y este es el caso de los fondos europeos. Para poder ser beneficiario de estos fondos, y subrayo algo que también subrayan hoy los periódicos económicos y los periódicos generalistas, y es que España es el primer país en obtener los 3 primeros desembolsos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ya hace unos cuantos meses de ello. Fue el primer país en elaborar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el primero en obtener su aprobación, primero por la Comisión Europea, que lo avala desde un punto de vista técnico, y posteriormente por el propio Consejo, el ECOFIN, que lo aprueba definitivamente, avalándolo desde una perspectiva, si me permiten, ya más política. Como decía, bueno, quería volver al principio, al origen, ¿no? La noticia de hoy nos traslada a aquello. 750.000 millones de fondos europeos, de los cuales en un primer momento España obtiene 69.500 millones de subvenciones, lo que se denomina en terminología del plan transferencias. Ahora, con la adenda que ha salido hoy en las noticias, vamos a obtener 93.500 millones, en esta ocasión sí, la mayor parte de ellos de préstamos, financiación que tendremos que devolver a la Unión Europea, si bien con una financiación mucho más ajustada a precios de mercado de deuda pública europeos, que siempre son unas condiciones pues mucho mejores que las que puede obtener cada uno de los Estados individualmente. Aunque habrá una parte, alrededor de 8.000 millones de euros, que serán transferencias también, que serán subvenciones. Y aunque el plan, y ahora voy al enlace con las pequeñas y medianas empresas, que esto es muy importante, y aunque el plan tiene 4 ejes, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, muy bien o muy claros, que resumen las políticas públicas de hoy, como es la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género o la cohesión social y territorial, vemos cómo a lo largo de todo el plan existen medidas, líneas, actuaciones y proyectos para las pequeñas y medianas empresas, porque va a ser también un eje de facto importantísimo en el plan de recuperación.
Tan importante como que tiene un componente. Saben ustedes que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se divide en 30 componentes. Va a haber uno nuevo ahora con la adenda, pero se divide en 30 componentes. De ellos, uno, el componente 13, incluido en la palanca número 15, afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, es impulso de las pymes. Bueno, pues de esto es un poco de lo que vamos a hablar. Es decir, estos fondos Next Generation que se han canalizado a través del componente 13, aunque ya veremos, ya he adelantado que es un elemento transversal y, por tanto, estará en otros componentes y en otras medidas, pero el componente 13 es el componente que se dedica específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Y se dedica con un relato bien definido y bien necesario, que es la necesidad de fomentar y robustecer el emprendimiento en España y el crecimiento, y ello se consigue a través de actuaciones de digitalización, de innovación e incluso de internacionalización. Claro, porque más del 99% del tejido productivo español lo conforman las pequeñas y medianas empresas. Algo más de lo que ocurre con el tejido productivo europeo. Tenemos más pymes, pero además nuestras pymes son más pequeñas que las pymes medias de la Unión Europea. Si nos comparamos con países como Alemania, pues mucho más, ¿no? Con lo cual es necesario que emprendamos, es necesario que, por tanto, apliquemos políticas para conseguir ese emprendimiento, pero también que las empresas puedan crecer. ¿Y cómo crecen? Bueno, pues crecen diversificando, crecen creando mecanismos de financiación. Por ejemplo, dentro del componente 13, pues se robustece los mecanismos de financiación a través de CERSA, que es una compañía de reafianzamiento de las sociedades de garantía recíproca, que son las que se encargan de canalizar la financiación a las pequeñas y medianas empresas dentro de nuestro mercado financiero. Pero también se consigue a través de modernizar esas pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo se hizo o se está haciendo con el kit digital que está ejecutando Red.es, que también nos va a acompañar hoy en la mesa redonda. Porque las pymes digitalizadas, las pymes con mayor innovación, con mayor digitalización, son más resilientes ante crisis, pues como la del COVID-19. Si tienes que cerrar, pero te mantienes tu comercio online, tu comercio electrónico, vas a poder resistir. Y uno de los ejes, por tanto, que también he adelantado antes, es la internacionalización. España consiguió, ya hace unas cuantas décadas, en los años 90 y principios del siglo XXI, el que sus grandes empresas, sus grandes ejemplos empresariales consiguieran esa internacionalización con gran éxito, ¿no? El sector de la construcción, el sector bancario, el sector de la ingeniería, el sector de la energía, pero teníamos una deuda pendiente todavía y tenemos una deuda pendiente que son las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, aquí también se va a canalizar a través de los fondos Next Generation actuaciones de ICEX encaminadas a conseguir esta internacionalización de las pymes, que siempre ha costado un poquito más, ¿no? Fuera de mercados más conocidos, como el iberoamericano, por ejemplo, siempre ha costado más. Sin embargo, es un elemento esencial para conseguir el crecimiento y la resiliencia y la diversificación de las pequeñas y medianas empresas. En fin, la digitalización y la innovación también se ha conseguido por muy distintos mecanismos, algunos de ellos implementados por la Dirección General de Industria, como las agrupaciones empresariales innovadoras, que es, digámoslo así, un producto de éxito que se escaló para llegar más lejos y para conseguir que se agrupen las pequeñas y medianas empresas para darse servicios digitales, para digitalizarse en plataformas y cooperar entre sí, o los Digital Innovation Hubs, a través del asesoramiento y la digitalización. También, en todo este marco del que estoy hablando, se han adoptado medidas de índole normativo, reformas, que es lo que se llama en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como la aprobación de la Ley Crea y Crece, la Ley de Startups o incluso la modificación de la Ley Concursal para hacer efectiva la segunda oportunidad, principalmente en autónomos y pymes.
La ley Crea y Crece, la ley de startups, lo que persigue es acompañar en ese crecimiento, ayudar al emprendimiento, reduciendo cargas, simplificando procedimientos y, por tanto, generando un ecosistema propicio para ese emprendimiento, ese desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Pero todo esto estoy convencido de que saldrá a lo largo de la mesa redonda. Decía que hay otros componentes, no solo el 13, muy a modo de ejemplo. Componente 12, que es el gran componente de política industrial, de los PERTEs, de las grandes reformas de los sectores estratégicos para conseguir que sigan siendo los líderes, como por ejemplo el de la automoción. Pero aquí, aunque sean las grandes empresas las que lo lideren, lo que se busca también es una atracción hacia las pymes que consigan arrastrar ese efecto arrastre de las pequeñas y medianas empresas y, por tanto, se exige también que se involucren aquí. También lo tenemos en el componente 14, que lo que busca es la modernización del sector turístico, como hay muchas convocatorias donde las pymes son el núcleo esencial, como la de actividades, la de experiencias turísticas o la de última milla. O el componente 19, que es un componente ya de una palanca distinta, que es la de educación, la de formación. Digital Skills se llama. Bueno, pues sí, la EOI ha tenido actuaciones y tiene actuaciones encaminadas a la formación y al asesoramiento de las pymes en el marco de este componente para hacer efectivo esa digitalización y esa innovación. Y esto, como empezaba al principio, no se queda aquí. Ahora, con la adenda, se va a incrementar de nuevo este componente 13 con nuevas líneas, nuevas actuaciones. Llamo la atención sobre las líneas y fondos ICO, fondos verdes, fondo de empresas y emprendedores, fondos NextTech, que podrán solicitar y podrán beneficiar a las pymes en este desarrollo. También el fondo COFIDES, que servirá para la inversión extranjera en España, acompañando esas inversiones, que va a redundar muy directamente en la propia actuación de la económica y empresarial de las pequeñas y medianas empresas, o el refuerzo que va a tener CERSA también como sociedad de reafianzamiento española en este componente 13 mediante la adenda, o la Empresa Nacional de Innovación a través de un fondo específico para empresas, pymes en concreto, que se dediquen a la tecnología del lenguaje. Estas líneas y muchas otras que se incluirán en la adenda, que me atrevería yo a afirmar que sin duda se aprobará este mes de octubre de modo ya definitivo por parte del Consejo. Y yo voy a callarme ya y voy a presentar a los partícipes en la mesa redonda que realmente nos van a hablar de todas estas cosas de un modo práctico y nos van a contar cómo funcionan sus organizaciones. Modera la mesa redonda María Muñoz, que es la directora general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y seguro que gracias a ella, en buena parte, el Congreso Nacional de Industria de este año tiene como protagonista la PYME, porque ella tiene mucha experiencia en la pequeña y mediana empresa. Y participa Fernando Torija, jefe de la oficina del BEI en España, el Banco Europeo de Inversiones, que es el principal financiador de las pequeñas y medianas empresas en Europa, y Juan Ignacio Díaz, director general de la Escuela de Organización Industrial, que, como decía, será uno de los ejecutores de las líneas vinculadas a las pymes en el plan de recuperación, y Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es, que, como decía, también ha tenido un papel crucial en este componente 13. Y sin más, les doy las gracias por su atención y disfruten de la mesa redonda. Buenas tardes. Bueno, pues es un honor poder participar aquí desde la Dirección General de Industria y PYME. Como bien ha dicho el subsecretario, por primera vez como PYME o en una mesa directamente vinculada a las PYME. Esto ya se había abordado en anteriores congresos, pero no de manera tan explícita. Y tengo que agradecer al subsecretario, también al secretario general,
al actual y al anterior, el apoyo en la visibilización de las pymes. Porque realmente esto vino yo creo que fue la propia presidenta de la Comisión Europea que dijo, allá por 2020, debió ser, que las pymes eran el motor de la economía europea y que, por tanto, debían ser el motor de la recuperación. Y entonces pensamos en el Ministerio, puesto que éramos Secretaría General de Industria y PYME, que debíamos hacer un componente PYME. Solo que nos tocó el número 13, ¿no? El componente 13. Pero yo creo que va saliendo moderadamente bien. Como saben, hay 25 millones de pyme en Europa, 2,9 millones de pyme en España y solo 5.000, que me lo ha dicho la subdirectora de pyme, 5.516 grandes empresas. Con lo cual, cualquier política de corte económico vinculada al tejido productivo tiene que ser una política de pyme o tener en cuenta las pyme. Solo hay un pequeño problema y es que como son tantas es muy difícil llegar a ellas. Por eso hay que trabajar con organizaciones que tengan capilaridad suficiente para llegar a las pymes. Más fácil llegar a 5.516 grandes empresas, no tanto a 2,9 millones de pyme. Y cuando planteamos este componente, pues pensamos que había que tener en cuenta organizaciones que tuvieran esa capilaridad. Y pensamos pues, en Red.es, que rápidamente se integró en el componente 13 con mi amigo Luis. Se integró también la Escuela de Organización Industrial, que tiene un trabajo muy dedicado también y muy integrado con las comunidades autónomas, porque sin duda son ellas las que están en el territorio y desde el principio pues, colaboraron con ellas para trazar las políticas y los instrumentos que hemos desplegado. Y contamos también con el Banco Europeo de Inversiones, que está quizá ahí arriba, pero yo creo que Fernando también nos va a desvelar pues, cómo ellos también llegan a las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, yo os pediría en un primer momento unas breves líneas de qué sois cada uno. Luis, ¿qué es Red.es? Cuéntanos un poco cuál es su propósito. Bueno, buenas tardes, gracias María. En primer lugar, gracias al Ministerio de Industria por invitarnos a este evento y también a la ciudad de Málaga por acogernos aquí. Red.es es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y nos dedicamos básicamente a apoyar la digitalización, tanto el sector público como en el sector privado. En el sector público apoyamos proyectos como, por ejemplo, la digitalización del sector de educación, justicia, sanidad, ciudades inteligentes, pilotos 5G, etcétera. Y en el sector privado apoyamos la transformación digital de las pymes y también a las personas a través de la formación tanto de personas en su condición de personas normales y a trabajadores y desempleados. Y además de estas dos cosas, también llevamos la gestión de los dominios .es y la gestión de la red CIRIS, que es la red de alta velocidad entre universidades y centros de investigación. O sea que mucha variedad en públicos, pero entre ellos con especial relevancia las pymes. Juan Ignacio, voy de más lejos a más cerca. Cuéntanos qué es la EOI y a qué os dedicáis, cuál es vuestro propósito como fundación adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Primero, agradecerte, María, la moderación de la mesa y al Ministerio pues, que haya contado con la Escuela de Organización Industrial hoy aquí en esta mesa para explicar, ¿no? Al final, ¿qué es la EOI? Pues, la mayoría a lo mejor nos conocéis por los posgrados COFIDES, CERSA COFIDES, fundamentalmente para la financiación, con esos 2.000 millones que van a llegar. Nosotros estamos encargados de la consultoría de las pymes y de las startups, por decirlo en un titular. Tenemos un montón de programas y llevamos mucho tiempo ayudando y asesorando a las pymes en la parte de su consultoría. A lo mejor, y en las startups, normalmente cuando se piensa en startups se piensa en ENISA porque es el que da los millones, pero el que está asesorando continuamente tanto a las startups es el conjunto del equipo que está aquí sentado en la tercera fila, ¿no? Ahora mismo, que son los que realmente están ayudando a esas pymes con los diferentes programas que luego en la siguiente pregunta pues, seguiremos desarrollando, ¿no?
Muy bien, pues para terminar con nuestra primera ronda de ponentes, Fernando, si quieres introducirnos la actividad del Banco Europeo de Inversiones, que seguro que todos conocemos, pero para oírlo de tu mano. Bueno, muchas gracias, María, también por invitar al BEI a este evento, al Ministerio de Industria por organizarlo y obviamente a la ciudad de Málaga, ¿no?, que son geniales organizando todo este tipo de foros, ¿no? El Banco Europeo de Inversiones es el banco de la Unión Europea, los accionistas son los Estados miembros y básicamente somos dos entidades. El Fondo Europeo de Inversiones, que es el especialista en facilitar el acceso a las pymes a financiación, y el Banco Europeo de Inversiones, que es un poco más, para hacer una diferencia así generalizada, mayorista, ¿no?, donde hacemos financiación a partir de 25 millones de euros. Una entidad multilateral enorme, hacemos 72.500 millones el año pasado. Somos anticíclicos, el año anterior hicimos más de 90.000 millones de financiación, en España fueron 10.000. Muchas veces somos un poco desconocidos en lo que es el ciudadano de pie. 10.000 millones es 0,7, 0,8 del PIB y llevamos, o sea, durante 12 años de los últimos 15, el Banco Europeo de Inversiones ha sido el país, o sea, España ha sido el país más beneficiario de los fondos del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Financiamos proyectos, o sea, no es financiación genérica, sino que siempre tiene que haber algo detrás. Innovación, digitalización, capital humano, infraestructuras sostenibles, recursos naturales, también las ciudades y las regiones sostenibles y, por supuesto, las pymes, ¿no?, que también es un alto componente. El año pasado hicimos 6.000 millones de euros en financiación a pymes y este año ha sido un poco menos porque ha habido tirón por otros sitios y había muchísima más liquidez, 2.500 millones de euros, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Como ven, tenemos aquí representados en la mesa a 3 importantes representantes de los objetivos que nos habíamos marcado dentro de ese componente orientado a pymes. Cuando tuvimos que elaborarlo, pensamos que cuáles serían, si tuviéramos recursos y tuviéramos la posibilidad de desarrollar reformas, ¿qué objetivos principales seleccionaríamos? Pues seleccionamos, como ha dicho el subsecretario, emprendimiento, crecimiento empresarial, digitalización e innovación y también financiación de manera transversal. Entonces, yo creo que Red.es, representado por Luis Prieto, representa toda esa pata de digitalización que ya se ha hablado esta mañana, ¿no?, que es clave para que las pymes puedan ser más competitivas. Juan Ignacio, representando a la EOI como director general, representa todo lo que tiene que ver con, o parte de lo que tiene que ver con emprendimiento y con cualificación y recualificación, que es otra de las líneas que se está hablando mucho para abordar todos los retos que tenemos por delante. Y Fernando, pues desde el Banco Europeo de Inversiones, aunque estéis ahí en una esfera quizá superior, pero también todo lo que representa acceso a financiación se ha visto que es fundamental, no solo para la recuperación, sino para abordar los nuevos retos. Entonces, más específicamente, yo sí que os quería preguntar ¿cuáles son las herramientas o las políticas de apoyo con algo? Tratamos de tener productos a lo largo de todo el ciclo de vida de la empresa, ¿no? En el inicio lo que se busca es capital. Entonces tenemos inversión en fondos de capital privado. El año pasado hicimos casi 400 millones de euros. Somos uno de los mayores inversores en fondos de la Unión Europea. Y también gestionamos el Fondo Europeo de Innovación por parte de la Comisión, que son varias licitaciones que se hacen a lo largo del año para temas tecnológicos y hay unas entre 40 y 80 empresas que se benefician de esto y hacemos esa implementación, ¿no? Una vez que se ha pasado de la fase de capital, entramos un poco en la fase de deuda y para eso tenemos instrumentos de garantías. Hay un portal donde los intermediarios financieros, porque esa capilaridad que mencionas, desafortunadamente no lo tenemos, somos 4.000 empleados, la gran mayoría están basados en Luxemburgo y hacemos todo a través de entidades como CERSA, que se ha mencionado aquí, ICO, la banca, fintechs y fondos de inversión, ¿no? Mucho microfinanzas. Entonces, damos garantías para todos esos intermediarios para que puedan hacer más actividad, entre el 60, 70 o incluso el 80% del riesgo de crédito uno a uno de cada uno de esos créditos que ellos puedan otorgar, ¿no? A partir de ahí, de alguna manera, cuando ya entra el BEI es en financiación directa, podemos entrar a partir de los 10 millones de euros en una segunda ronda de capital que sería Venture Debt, sobre todo para temas de tecnología, ciencias de la salud
Industria 4.0, o sea, nuevos métodos de producción, todo lo que es reducción, obviamente, de emisiones, eficiencia energética, todo eso lo financiamos. Y luego financiación corporativa en directo. Cuando financiamos algo, he dicho que siempre tenemos que financiar un proyecto, no es tesorería fungible, tenemos siempre un economista y un ingeniero que participan en la evaluación del proyecto. Y eso, la verdad es que nos distingue un poquito de la gran mayoría de los financiadores, sobre todo los privados. El que una entidad reciba una financiación BEI básicamente lo que implica es que se han tirado varios meses los economistas y los ingenieros del BEI mirando tus tripas, viendo todo lo que en qué se va a invertir. Cuando financiamos innovación, obviamente lo que estamos haciendo es financiar salarios de los investigadores de esa empresa durante los próximos 4 años. Entonces cogemos todo ese programa de inversión en innovación, financiamos hasta el 50%, ocasionalmente hasta el 75%, y como digo, son salarios, son intangibles, damos más plazo normalmente que el mercado, por lo que eliminamos riesgo de refinanciación en las empresas, y ese sello de calidad que también otorgamos les ayuda a muchas empresas a que los accionistas, inversores, pues un poco les vean, porque al final estamos invirtiendo en el futuro de la compañía con esa innovación, esa evaluación que hacemos de su investigación, y estamos dando más plazo que nadie, ¿no? Y eso es bastante atractivo. Muchas gracias. Sin duda, nosotros tenemos una colaboración muy activa con el BEI, bien directamente las pymes españolas o bien indirectamente a través de organismos, como se ha dicho, como CERSA, que es la primera vez que acude, ¿no?, a este Congreso de Industria y Pyme. Juan Ignacio, como director general de OI, ¿qué programas, qué actuaciones concretas dirigidas a pymes podrías destacar para que conozcan también esa faceta de OI como hacedor de políticas públicas de pyme, no solamente como escuela, ¿no?, que quizá es vuestra cara más conocida, como has dicho? Para tratar de despertar un poco la audiencia, porque es que es una hora muy mala esta. Tenemos 960 millones de euros. Acuérdate para el año que viene, que hay que cambiar. 960 millones de euros en diferentes programas que serán para gastar en los próximos 3 o 6 años, ¿no? Y ahí pues tenéis muchas oportunidades, ¿no? Yo voy a dar titulares. Como he hablado de consultoría, pues quiero que entiendan las labores que estamos haciendo de los programas concretos, ¿no? El Acelera Startups, que el objetivo que tenemos son 6.100 startups, son 50 horas de formación y 40 horas de consultoría para ayudar a las pymes. Activa Industria 4.0, que evidentemente lo tendrían que conocer todos, pero no todos todas las mañanas nos vamos a la página web del Ministerio para saber en qué consiste. También 20 horas de asesoramiento para tratar de ayudar a mejorar los procesos de las empresas, ¿no? Tenemos también el Activa Ciberseguridad, 20 horas con lo cual hay muchas empresas que seguro que con esto, pymes, van a poder protegerse, aparte con las patentes, con la ciberseguridad, ¿no? Y luego tengo también que apuntar una cosa, Juan Ignacio, pymes y pymes dirigidas por mujeres, porque la Comisión Europea, dentro de estos condicionantes para acceder a los fondos, son 6.100 emprendedores apoyados, de los cuales, siempre hay uno de los cuales, pues me parece que 1.200 en ese caso tienen que ser empresas dirigidas por mujeres, con lo cual cumplimos también ese objetivo transversal de igualdad de género. Y para nosotros en la OI, que somos la Escuela de Negocio del Talento Femenino, pues es muy importante este tipo de cuestiones, ¿no? Luego tenemos el Activa Startup, ¿no?, que lo explicaré más detenidamente, pero tenemos, si tú como pyme tienes un reto, puedes contratar una startup y a esa startup le damos 40.000 euros para que desarrolle ese reto, ¿no? Como veis, son proyectos y programas. Luego tenemos el programa PADI, que es para hacer una muestra en alguno de tus procesos, donde incluye, se te ayuda con la financiación, se te ayuda con el asesoramiento o bien con la formación, con unos límites, pero no voy a entrar ahora mismo en ello. Y luego los 2 grandes programas que vienen, esto es muy aburrido porque cuando hacíamos el plan de recuperación, tantos componentes que tiene, no, bueno, es del componente 19 que viene del Ministerio de Economía, pero lo más importante son los programas de generación la generación digital, ¿no? Y eso es muy importante para las pymes porque vamos a poder formar a 94.000 directivos de pymes en transformación digital.
Y yo os animaría a todos en apuntaros a lo largo de todo el territorio. Y son una primera parte, un primer módulo lo da la EOI, pero luego hay escuelas como ESIC u otras escuelas de negocio que están participando en este programa. Y el último, que también es de formación, es el de agentes del cambio, que es para menores de 35 años, que pueden ser personas que trabajen en pymes, que se dediquen a la digitalización, y desempleados que al menos hayan trabajado antes 6 meses. Esos son otros 33.000 jóvenes con una ayuda de 20.000 euros posteriormente, que ahí esa ayuda la da el Ministerio de Economía, la vicepresidencia primera, ¿no? Creo que tenemos, si miráramos hiciéramos una clase de economía de la empresa, que es lo que hacía antes de llegar al Ministerio, son los elementos, ¿no? Tenemos la internacionalización, tenemos la financiación desde el Ministerio, con programas ya sea de COFIDE, etcétera, y la parte de apoyo de consultoría en crecimiento y demás. Los objetivos de todos los programas de Activa, estamos hablando de 11.000 más 6.100 pymes, o sea, 17.000, que es poco para todas las pymes que hay, pero puede ser una ayuda sustancial por si quieres crecer, ¿no? Y ahí están esos elementos que la EOI, aparte de dar formación, también se dedica a esto de la consultoría. Bueno, Luis, ¿de qué nos quieres hablar? ¿Qué programa de pymes querrías resaltar? A ver, nosotros actuamos en varios componentes del plan de recuperación. La verdad es que la participación que se ha conseguido por parte de las pymes, en donde hay concurrencia libre, ¿no? Pues es bastante buena. Incluso, por ejemplo, en la componente 16 de inteligencia artificial, 2/3 de los proyectos que se aprueban son de pymes. Pero bueno, yendo al grano, que es el componente 13, nuestra marca principal en ese componente es Acelera Pyme. Dentro de Acelera Pyme tenemos tres elementos fundamentales, que son un portal de transformación digital de pymes, que es acelerapyme.es. Actualmente tiene, bueno, desde enero de 2022 hasta ahora tenemos cerca de 30 millones de páginas vistas y 5 millones de usuarios. Otro elemento fundamental que tenemos es la red de oficinas Acelera Pyme. Esta red de oficinas está constituida por un Real Decreto de ayuda directa a Cámara de España para que se incorporen las cámaras regionales a esta red de oficinas, para que asesoren a las pymes de forma gratuita, totalmente gratuita, y una serie de otras oficinas que actúan tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, que las seleccionamos mediante convocatorias, que normalmente están ligadas a COE, Pyme, ¿no? Y luego tenemos una serie de productos y de servicios que también se ofrecen. El más popular de todos es el Kit Digital, pero también tenemos otros servicios, como por ejemplo los temas de formación que ha comentado la EOI. Dentro del Kit Digital, bueno, explicándolo un poco por encima qué consiste, pues seguramente lo conocerán, consiste en una serie de soluciones de digitalización, 12 soluciones que se proporcionan a las pymes. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de unos bonos de digitalización que pueden ser de 12.000, 6.000 y 2.000 euros en función del tamaño de la pyme. Actualmente tenemos peticiones por unos 430.000 solicitudes de bonos y se han concedido actualmente unos 270.000 bonos, más o menos desde marzo del 22 hasta la actualidad. Es decir, en año y medio se han concedido ya más de 1.300 millones en forma de bonos. Posteriormente, la pyme, con ese bono, son pymes de menos de 50 empleados, con ese bono lo que hace es adquirir una solución de digitalización que se lo proporciona algo que llamamos agente de digitalización. Nosotros pagamos a la gente, no le pagamos a la pyme, pero la pyme recibe el servicio. Entonces, ¿cómo hemos hecho o cómo se han repartido esta cantidad de ayudas en poco tiempo? Pues en parte gracias al asesoramiento de las oficinas y también gracias a un conjunto de herramientas de automatización que hemos puesto en marcha para que de las más de 20 condiciones que tiene la Ley General de Subvenciones para ser beneficiario, como conocéis bien, que es bastante laborioso, todas estas condiciones, si la cosa funciona bien, somos capaces de no pedir un solo papel inicialmente. Por supuesto, si la empresa
no está al corriente de pagos de obligaciones tributarias, tenemos que pedirle que se actualice, ¿no? Pero inicialmente no pedimos ni un solo papel a la PYME. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ha sido, yo creo que un ejemplo también de innovación, ¿no?, en cuanto al procedimiento que seguís y, bueno, pues ánimo, que todavía es un programa grande, ¿no?, y que yo creo que le queda recorrido, pero lo habéis enfocado pues, con esa dificultad precisamente que supone llegar a un número tan grande de pymes, ¿no? Juan Ignacio, ¿quieres destacar algún programa? A mí sí que me gustaría que nos hablaras del programa de Break. Ah, bueno. No sé si lo tenías previsto, pero es un programa, para que veáis que no todos son PERTE lo que hacemos. Este es un programa que está en el extremo diametralmente opuesto a los PERTE. Es un programa de emprendimiento femenino con dimensión europea, que viene de la Estrategia España Nación Emprendedora, que yo me acuerdo en 2020 que el subsecretario nos decía que vais a traer a 800 mujeres a España. Sí. ¿A qué? Y yo le miraba así porque todavía, claro, todo esto era una inversión que llegaba a España unos fondos, que estaba todo por hacer, que empezamos a diseñar, al tiempo que a negociar, al tiempo casi que a implementar, y me decía, ¿a qué? Y yo lo miraba y decía, ya te lo voy a decir. Y entonces nos pusimos a trabajar con la EOI y la verdad es que ha salido un programa y una marca, casi te diría, y una comunidad de emprendedoras a nivel europeo. Cuéntanos en 30 segundos eso que es. Las Breakers, ¿no? Las Breakers, ¿no? Sí. Al final son 300, han venido en grupos. En oleadas. Y en oleadas 350, y estamos ya en la tercera oleada, que ahora está mismo en España. Están desarrollando, desarrollan proyectos de colaboración entre ellas, ¿no?, para desarrollar también algún proyecto empresarial, y no solo eso, sino están tratando de resolver un problema en el territorio, que esto es lo importante, en la mal llamada España vaciada, ¿no?, porque yo creo que hay mucho talento en esa mal llamada España vaciada, ayudando a otras mujeres a desarrollar esos proyectos empresariales, ¿no?, ya sea con mentoring o con otros programas de formación entre todos, ¿no?, y colaborando. Y durante este mes van a estar por todo el territorio. Y es uno de los programas que yo creo que es más bonito, ¿no? Es un Erasmus del emprendimiento. A todos los que hemos hecho Erasmus siempre nos ha marcado un elemento, pero en este caso, aparte, van a ayudar a un tejido empresarial y a ideas que hay de un montón de mujeres a lo largo de todo el territorio, ¿no? También tenemos otros programas, digo, ahí vamos a llegar a las 1050, y es el primer programa que ha llegado al hito, ¿no?, y ha cumplido por encima en lo que sería el PRTR, ¿no? Y creo que es un éxito que ha sido al final el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el que lo haya conseguido, ¿no? Pero también tenemos otros programas que yo creo que es el del ecosistema emprendedor, que al final estamos haciendo 20 grandes eventos para tratar de incentivar esas sinergias y trabajo entre las diferentes pymes, ¿no? Y yo creo que esos eventos que se están haciendo a lo largo de todo el territorio nacional también están sirviendo para generar esa colaboración entre los diferentes ecosistemas que hay en todo el territorio nacional, ¿no? Sí. Yo creo que se ha hecho una labor muy activa, como veis, en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Podríamos pensar que con la crisis, el COVID y las dificultades que han tenido las empresas, el emprendimiento decaía, pero bueno, pues la dificultad que supuso la pandemia y la pospandemia también abrió oportunidades. Lo estamos viendo en el ámbito de la industria, con la descarbonización, con la digitalización, con las nuevas tecnologías limpias, y lo estamos viendo también en el pequeño mundo del emprendimiento, que son emprendedores en muchos casos individuales o de micropymes, pero hemos visto pues, que el consumo desde casa, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas que han venido de la mano de la pandemia, ¿no? Pues hemos visto muchas iniciativas y las hemos intentado. Nuestro papel no es liderar, es acompañar, y así lo hemos hecho desde el Ministerio de Industria con organismos como la EOI, que ha sido fundamental. Red.es también está colaborando en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, digitalización, y ENISA, por supuesto, ¿no? Pero al final es romper esos techos de cristal también en el emprendimiento, sí, ¿no? Claro. Al final, ahí, si ves las estadísticas, la mayoría, un porcentaje muy importante, son hombres, y con este tipo de proyectos se trata también
de romper esos techos de cristal, ¿no? Y que creo que va en el ADN no solo del PRTR, sino del Gobierno en el cual hemos estado trabajando durante todos estos 5 años, ¿no? Incrementar la igualdad de oportunidades y ayudar al talento femenino a romper esas barreras que se producen, ya sea en este caso, poder desarrollar o el síndrome del impostor que muchas mujeres también tienen, ¿no? En eso hemos trabajado. Hombres, ¿no? Y el hombre también, hombres. pero esto siempre lo cuento. Profesionalmente, cuando le ofreces un puesto a un hombre, tarda 24 horas disimulando, ¿no?, en aceptarlo. Una mujer tarda mucho más y le cuesta mucho más normalmente. Y yo creo que ahí también los programas que tiene la EOI de talento femenino para ayudar en estas barreras que se producen, descubrimos que durante el mentoring eso hace que muchas de ellas al final terminen también dando esos pasos, ¿no? Y Sí. no es una cuestión, sino que al final se ve dónde se está produciendo más, ¿no? Eso es verdad, hemos visto gente muy valiente y hemos intentado apoyar desde las organizaciones a esa gente tan valiente. Yo creo que también ha habido organizaciones valientes como la vuestra que os autodenominabais el Banco del Clima. ¿Nos puedes explicar por qué esa apuesta y cómo estáis trabajando en ese sentido, dado que bueno, la descarbonización ya no viene, ya está? Ya está aquí. Efectivamente, yo creo que hemos sido más conocidos por el Banco de la Infraestructura durante muchísimos años y hubo una apuesta ya hace tiempo por temas del clima y de cambio climático. Nos impusimos una estrategia para el 2025, cada euro que financiábamos, aproximadamente el 50% fuera proyectos de adaptación y de mitigación al cambio climático. Lo hemos conseguido ya antes del 2025. La idea es que participar o promover proyectos de hasta 1 billón de euros al final de la década y la verdad es que el banco se está posicionando muy bien. Somos el mayor multilateral de financiación de proyectos verdes, el mayor emisor de fondos verdes. En España fueron 5.182 millones de proyectos de renovables el año pasado, no solo de generación de energía renovable, sino todo lo que es transporte urbano, de metros, autobuses, temas de eficiencia energética en edificios públicos y edificios privados. Se ha mencionado antes lo de Puerto Llano, del centro del hidrógeno. La planta de Puerto Llano de Iberdrola la financiamos junto con ICO, donde hay un off-taker que es Fertiberia, Solaria, Helios, Atlas, puntos de carga, por supuesto, estamos haciendo bastante, y plantas de biofuel, o sea, todo lo que vemos que podemos financiar lo hacemos. También se ha mencionado lo del plan de recuperación que se ha aprobado hoy. Esperamos poder cooperar con el Gobierno de alguna manera en ese fondo regional y un alto componente de todo esto va a ser el cambio del clima. Entonces, vamos a poner nuestro granito de arena. Las cifras, aunque son muchos miles de millones, todos sabemos que nos quedamos bastante cortos. Si bien es cierto que yo creo que, por hablar brevemente, ha habido un cambio de paradigma en los últimos 5, 6, 7 años. Yo creo que se empezó con el Plan Juncker. Teníamos una cultura más en el sector público, donde incluyo el BEI, de ayudas, aunque nosotros no hemos gestionado ayudas, es decir, las ayudas tienen el impacto que tienen, 2, 3 veces el múltiplo, porque ayudan a financiar proyectos que a lo mejor no podrían utilizarse, pero lo que son los instrumentos financieros, como fuera el Plan Juncker, InvestEU, ahora que también es parte de Next Generation, lo que hace es tener muchísimo más impactos. Es decir, son garantías de la Unión Europea que ayudan a absorber pérdidas en proyectos y el múltiplo es bastante mayor. Si estimamos que una cartera puede perder el 10 o el 15% de pérdidas en préstamos o en garantías, básicamente estamos multiplicando por 10 lo que es la financiación, más luego lo que es la parte del sector privado, es decir, la movilización de inversiones es bastante grande. Trataremos de seguir en este camino y financiar todo lo verde que podamos. Es verdad que ahí el plan de recuperación hemos tenido que cumplir este principio de do no significant harm, que ha sido, bueno, en algunos instrumentos ha sido difícil porque no nos ha permitido, por ejemplo, la financiación del vehículo híbrido, no nos ha permitido en el caso de CERSA, por ejemplo, financiar o garantizar o contragarantizar proyectos que inviertan en
algo que tenga que ver con combustibles fósiles. O sea, realmente ahí ha sido un cambio duro. Entonces, es verdad que hay que apostar por lo verde, pero yo sí lanzaría un mensaje a ti como representante de instituciones europeas que esto es una transición y que las empresas deben poder hacer esa transición. Sí. Y lo notamos sobre todo mucho en los sectores industriales en concreto, ¿no? Si me y eso permites. Pues ha sido un poquito restringido. Yo le decía a Red.es, le preguntaba, ¿vais a digitalizar gasolineras? Y decía, bueno, pues buena pregunta, ¿no? Pero nosotros digitalizamos. Digo, sí, pero estás haciendo más eficiente una instalación que suministra un combustible fósil, ¿no? No sé en qué quedó al final, pero bueno. Sí. Pero es un tema que ha sido difícil, ¿no?, de implementar, porque dejas muchos sectores fuera cuando siempre hablamos de transición y tiene que poder ser una transición. No voy a contestar la pregunta de la gasolinera, que no es fácil, pero hemos desarrollado un utensilio en la página web que se llama Green Checker, nuestra sección de advisory, que lo que ayuda es, como trabajamos mucho a través de intermediarios, es si se presenta una propuesta en la red, que todos sabemos que es lo difícil que es en la red, que haya 3 o 4 personas y que quieren procesar el crédito lo más rápido posible, que puedan saber, este crédito lo puedo meter, o sea, ¿es elegible o no es elegible? O do not do significant harm. Entonces, se puede mirar metiendo 4 o 5 datos rápidamente y está bastante validado por muchas entidades. Entonces, animo también a mirar eso en nuestra página web. Pues se ayuda a todos, ¿no? Vale, muchas gracias. Pues ya lo conocemos, no lo conocíamos. Gracias. Vale. Luis, última pregunta. Yo creo que habéis sido, como decía antes, pioneros. Vosotros, desde vuestra experiencia con los fondos, ¿cómo podemos mejorar la gestión de las ayudas? Porque muchas veces lo que nos preguntáis, los que estáis aquí o las empresas, ¿no?, los fondos no llegan. Y entonces, ¿cómo podemos, en la adenda, por ejemplo, como ha dicho el subsecretario, se ha aprobado hoy, cómo podemos mejorar la gestión, que podamos aprender unos de otros para poderlo implementar cada uno en su ámbito? Bueno, sí, hay maneras de mejorar la gestión de los fondos. En el caso concreto de la automatización que hemos puesto en marcha con el kit digital, creo que es una experiencia interesante, y también que muchos de los módulos que hemos desarrollado junto con la Secretaría General de Administración Digital de nuestro ministerio se podían poner a disposición de cualquier otro organismo público que lo pudiera demandar, desde, no sé, el bastante de poderes con los notarios hasta la consulta a una agencia tributaria, etcétera, ¿no? Ese conjunto de módulos creo que es interesante ponerlo a disposición del resto de las administraciones públicas para que lo puedan utilizar. Otra de las cosas que creo que habría que hacer sería simplificar la gestión de los fondos en sí. La verdad es que el Decreto Ley 36/2020 pues intentó hacer algo, pero no lo ha conseguido del todo. La Ley General de Subvenciones pues quizá habría que darle una vuelta, porque está pensada más bien desde el control que desde la gestión. Y luego también en Europa, pues a nosotros nos da bastante guerra, y también en nuestra época, en mi época pasada de Hacienda y la gestión de fondos FEDER y demás, el tema de ayudas de Estado, sobre todo para pymes, que no tiene mucho sentido ese tipo de legislación para unas ayudas equivalentes, por ejemplo, de un préstamo BEI de 500 euros de ayuda bruta equivalente, ¿no? O sea, decir que 500 euros distorsiona la competencia, pues la verdad es que es una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, no solamente para grandes inversiones, pero sobre todo para pequeñas empresas, el tema de las ayudas de Estado creo que es un inconveniente. ¿Algún comentario ya para cerrar de los dos ponentes? Juan Ignacio, estoy totalmente de acuerdo como con él. mensaje Al final, ¿qué querrías resaltar? Al final tenemos todos unos problemas de gestión porque en un momento pasamos de una legislación a lo mejor súper flexible a la contraria, ¿no? Y en ese proceso no ha sido una transición, sino ha sido, digamos, de un extremo a otro. Y eso al final, a la hora de llevar a cabo las medidas, pues está teniendo unos problemas de ejecución. Y también porque también hay que hacer pedagogía. Desde que empezamos a negociar y dijimos que iban a venir los fondos europeos hasta que se cerró la negociación con la Comisión y luego se empezó a hacer todo el proceso administrativo, llevamos anunciando que viene el lobo y
todo ese trámite administrativo, burocrático, y cuando pasan a las comunidades autónomas y ellos sacan las convocatorias o los ayuntamientos, hacen que la percepción a lo mejor no haya sido. Y justo el dinero, la mayoría del dinero, al final, si hacías un cálculo, llegaba en el 2023 y 2024 y la percepción podía ser. Pero, como hemos ido anunciándolo tanto tiempo, cuando está llegando, pues la percepción a lo mejor no está siendo la mejor. Pero también hay que ser pacientes, ¿no? Porque todos queremos garantías de la utilización del dinero público y, al final, eso tiene unos controles. Y no nos podemos desesperar por eso, sino tenemos que tener esa paciencia y al final tener acceso a ello. Fernando, ¿algún titular final? Bueno, yo creo que solo decir que las cosas parecen difíciles la mayoría de las veces, pero yo creo que son difíciles porque no las intentamos. Desde la parte del BEI, yo estoy disponible, tenemos contactos en la página web, hay que animarse a hacer consultas, o sea, mi proyecto puede ser elegible, me podríais financiar o no. También hay que contactar a los intermediarios financieros, si no encontráis el intermediario financiero adecuado, aunque obviamente no podemos recomendar a ninguno. Os animamos a que nos consultéis y sepáis qué tipo de fondos invierten en vuestro sector, que pueda ser de capital riesgo, que pueda ser financiación. Como digo, las cosas parecen muy difíciles porque estamos ahí arriba, un poco como has dicho tú, María, pero la verdad es que luego, cuando hablamos con las personas, yo creo que ven que somos normales y que somos accesibles, ¿no? Muy bien, pues 7 segundos. Mensaje final, muchas gracias a los tres por venir a hablar de PYME, de cualquier sector, no solamente industrial. Importante automatizar, simplificar y abordar los temas de ayuda de Estado. Esto es fundamental desde nuestro lado. Es fundamental tener organismos con capilaridad suficiente para llegar a estos 2,9 millones de pymes, desde Red.es, desde EOI, desde el BEI en la recámara y otros organismos como la OEPM que están ahí también trabajando por los activos intangibles. No solo subvenciones directas, instrumentos indirectos de garantía que conseguimos apalancamientos de por 5 o por 10 de los recursos públicos y cooperación intensa ha habido con el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Industria y con los organismos que tenemos, incluso las comunidades autónomas también, pues para llegar, que es tan difícil, ¿no?, a las PYME, como decía, pues tan heterogéneas y de cualquier sector. Muchas gracias por acudir a la llamada y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Gracias. Pues muchísimas gracias a los cuatro, gracias María. Cuando subía me decía, a ver si lo hago bien, lo has hecho muy muy bien y de hecho me fijaba en Pablo sobre todo, que no paraba de asentir con todo lo que decíais, así que creo que si Pablo está contento eso es muy muy buena señal. También me fijaba en Beatriz que estaban todos asintiendo. Muchísimas gracias para los cuatro, por favor.